Hola, buenas tardes. Mi nombre es César Alejandro Favela Vargas con matrícula LCR 95831 de la materia de psicotecnia, con fecha del 28 de mayo del 2026. Pues a continuación le daremos seguimiento a un caso que se estaba viendo en el transcurso de la materia. Es sobre el señor Carlos M. Se le da contexto al asunto. Carlos M., de 32 años, es detenido por el allanamiento de la vivienda de su expareja, la señora Elena. Los hechos ocurrieron el día 15 del mes pasado. Según la declaración de la víctima, Carlos forzó la cerradura, entró gritando su nombre y al no encontrarla procedió a romper varios objetos de valor sentimental y a escribir con spray de que no lo dejara. No se llevó ningún objeto de valor económico. Fue aprehendido en el lugar por la policía, a quien la señora Elena llamó desde la casa de su vecina. Durante su detención, Carlos se mostró confuso, alternaba episodios entre llanto y risa nerviosa y no tiene antecedentes penales. Ante esto, su señoría se nos menciona que durante la detención de Carlos M. no mostró actitudes de escape o de confrontación ante la autoridad, sino que se mostró confuso y que alternaba episodios de llanto y risa nerviosa. Este comportamiento no es de alguien que sufre una enfermedad mental, solo es un reflejo de un quiebre emocional que sufrió el señor Carlos M. Su señoría, en este caso se identifican sesgos que ocurrieron en la metodología aplicada por el perito forense. El primero es una de validez de criterio. En la evaluación realizada del MMPI-2, según la escala de validez, nos menciona que obtuvo una L, que sugiere una actitud defensiva, según el perito en su dictamen. Ahí está el primer error, su señoría, porque en esta escala de validez, según la evaluación de MMPI-2, establece que la letra L es sobre una mentira, sobre mentira. Entonces, si el señor Carlos hubiera obtenido una actitud defensiva, como lo mencionó el perito en su dictamen, este test saldría con la letra K. Por lo cual, su señoría, esta evaluación donde a mi cliente se le observa una desviación psicopática y paranoia se deseche por error del perito al aplicar la evaluación de manera incorrecta. Terminando con mi argumento, esta evaluación realizada por el sesgo visto no está correctamente relacionada con las demás evaluaciones realizadas. Entonces, el segundo elemento que presenta debilidad es el de mitades partidas, como anteriormente se comentó en este test de MMPI-2 realizado por el perito, presentó un error. Entonces, al verificar este elemento de mitades partidas, nos indica que este test evalúa tanto rasgos psicopáticos como estilos de respuesta. Entonces, un fallo en esto, los resultados no serían similares, por lo tanto no son confiables. Continuando, tenemos que la puntuación de estas evaluaciones psicológicas define la confiabilidad de los mismos. Entonces, al demostrar que esta evaluación presentó un sesgo, pues pierde la confiabilidad ¿verdad? En los mismos. Dicho lo anterior, su señoría, le expongo que se realizaron graves violaciones a los derechos humanos y procesales de mi cliente, fundamentado por el artículo 14 de nuestra Carta Magna, donde establece, y cito, que nadie podrá ser privado de la libertad de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Ante esto último hay que tener importancia porque se señala que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Esto se considera como violación al derecho al debido proceso, ya que el debido proceso exige que los elementos que use el Ministerio Público para fundar su acusación sean objetivos, lícitos y que sean científicos. Entonces, si el perito actuó con un sesgo en su evaluación, el dictamen deja de ser científico y se convierte en una suposición subjetiva. Entonces, al introducir este dictamen sesgado al proceso, lesiona el derecho de Carlos a ser juzgado con evidencia fidedigna. Por todo lo anterior, su señoría, solicito que se reste absoluto valor probatorio al dictamen psicológico por carecer de validez técnica, donde el perito incurrió en un sesgo metodológico, además de que no se interprete la confusión y el llanto de mi cliente al momento de su detención como síntomas de una enfermedad mental, así como su conducta fueron el resultado de un quiebre emocional por la relación que tenía con su expareja, la señora Elena. Esto con el único fin de no prohibirle el derecho constitucional a mi cliente de reparar el daño provocado, apegándonos al artículo 17 de nuestra Carta Magna y haciendo alusión al artículo 186 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, donde estipula que se procederán los acuerdos reparatorios en el caso de delitos patrimoniales cometidos
sin violencia sobre las personas. Por todo lo anterior, solicito a su señoría que se reste absoluto valor probatorio al dictamen psicológico por carecer de validez técnica, donde el perito incurrió en un sesgo metodológico, además que no se interprete la confusión y el llanto de mi cliente al momento de su detención como síntomas de una enfermedad mental, así como su conducta fueron resultado de un quiebre emocional por la relación que tenía con su expareja, la señora Elena. Esto con el único fin de que no prohibirle el derecho constitucional a mi cliente de reparar el daño provocado, apegándonos al artículo 17 de nuestra Carta Magna y también haciendo alusión al artículo 186 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, en el que se constituye la definición de los acuerdos reparatorios. También enfocándonos en el artículo 187 de este mismo Código Nacional de Procedimientos Penales, donde se estipula que se procederán de los acuerdos reparatorios en el caso de delitos patrimoniales cometidos sin violencia hacia las personas, donde recordemos que la víctima, la señora Elena, no sufrió violencia hacia ella y además mi cliente no cuenta con antecedentes penales para que se lleve a cabo la adecuada realización de estos acuerdos reparatorios. Hola, buenas tardes. Continuando con la actividad, se va a responder las siguientes preguntas. ¿Qué define la OMS como trastorno mental y cómo se relaciona en el ámbito judicial? El trastorno mental es una alteración ocurrida en los procesos de pensamiento, en la gestión de emociones y o en la conducta de una persona. Se relaciona cuando las personas que presentan este trastorno mental pueden llegar a cometer actos delictivos como consecuencia de su mismo padecimiento. ¿Qué aspectos se evalúan para determinar la responsabilidad penal de una persona? Principalmente su historia clínica y sus antecedentes, pruebas psicológicas y neuropsicológicas como las que se vieron anteriormente, que es la MMPI-2. Un ejemplo de ello es la relación entre el trastorno y el hecho delictivo. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, un trastorno de ansiedad no se puede relacionar con un homicidio. Eso quiere decir que haya una coherencia. Por ejemplo, una esquizofrenia sí se puede relacionar con un homicidio. Técnicas de detección de simulación o exageración de síntomas. ¿Cuál es la diferencia entre un diagnóstico clínico a un diagnóstico forense en el ámbito judicial y qué es relevante para y por qué es relevante para determinar la imputabilidad de una persona? El diagnóstico clínico, pues su finalidad es terapéutico, es para la sanación del paciente, y el diagnóstico judicial es para asesorar al juez ante una duda legal. Es relevante para determinar si el acusado comprendía la ilicitud de sus actos y podía actuar conforme a esa comprensión, y esto influye directamente en las decisiones judiciales que tome el juez, en la aplicación de medidas de seguridad, en la rehabilitación de la persona y en la protección de los derechos fundamentales de las personas que tienen pues estos trastornos mentales. ¿Cómo crees que el conocimiento sobre psicopatología forense puede aplicarse en tu comunidad para prevenir delitos relacionados con los trastornos mentales? Bueno, como la psicología forense estudia la patología de las enfermedades mentales, un ejemplo de esto sería que en la comunidad pues se apliquen prevención de adicciones, pues, ya que el abuso de este tipo de sustancias como las drogas o el alcohol actúa como un detonante en mentes que tienen una predisposición psicopatológica para este tipo de trastornos. Entonces, al utilizar este conocimiento en las campañas comunitarias, pues previenen conductas violentas o de riesgo. Sin más por el momento sería todo. Muchas gracias por su atención.